Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de tú mismo y ya el clásico de los clásicos, Emilio Carrillo, nuestro amigo de la casa, con nosotros. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Aurelio, pues muy bien, por mi parte muy bien. Un abrazo enorme para ti y para todos los amigos de tu canal. Gracias, muy amable. Y por tu generosidad, muchas gracias. Como siempre decimos. Hoy vamos a hablar de... Yo quiero dar una visión de menos a más, pero diciéndole a los amigos que se queden un poco expectantes y borren cualquier idea, cualquier prejuicio, cualquier preconcepto, porque el tema es obediencia. Y claro, como digo, esta palabra, y claro, esto supone, por un lado, que la idea, el concepto de la obediencia se asienta principalmente con respecto a la conducta humana, ¿no? En los diversos ámbitos de la vida. Y lo que, por lo menos mi intención, y creo que la de Emilio, por supuesto, no es denostar ni exaltar el concepto, sino de poner en perspectiva, ¿no? El poder que le damos a la palabra obediencia, un factor clave que entra en juego en esta era, especialmente de nuestra existencia en el planeta como especie y también como ha sucedido en otras épocas, ¿por qué no? Y para empezar, digamos que la RAE define a obediencia como acatamiento, sumisión, subordinación, respeto, sometimiento, docilidad, disciplina. A prima facie, si uno lo piensa desde una equilibrada autoestima o autoconocimiento, que no es lo mismo, por decirlo de alguna manera, suena un poco complicado. Este es el puntapié inicial, Emilio. Definición y lo primero que tenemos como significado. ¿Qué nos está diciendo la palabra obediencia? Muy importante, como has compartido, Aurelio, que cuando nos acercamos a reflexiones sobre vocablos, sobre palabras, sobre expresiones que son fuertes, y obediencia es una expresión, es un vocablo fuerte, lo hagamos intentando eliminar prejuicio e intentando evitar también dualismo. Ujú. Inmediatamente aparecen las etiquetas, ¿no? De lo bueno, de lo malo, y eso no nos ayuda, curiosamente, en la reflexión, sino que nos pierde. Así que hago mío esta reflexión inicial que tú has hecho. A partir de ahí, aceptando como tal lo que se dice en el diccionario con relación a la obediencia, además, hay otras palabras actualmente en castellano que cuando se acuda a su etimología, la etimología no coincide con la interpretación que se le da hoy a la palabra. Sin embargo, en el tema obediencia hay bastante sintonía con lo que es el inicio etimológico de la expresión. Y por tanto, refrendado esa sintonía entre lo que dice el diccionario y lo que es la etimología de la palabra, en este primer puntapié, como tú dices, me gustaría poner en evidencia algo que cuando tú me planteaste este tema, me, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Fíjate, es una canción de Harcha, que todos Mm, conocemos, Libertad sin ira, ujú. donde frente a los que alertan, ¿no? De que hay que estar vigilante, ¿no? Porque hay que ver cómo es la gente, no sé qué, no sé cuánto, y que se necesita mano dura, ¿no? Para evitar lo peor, ¿no? Dice la canción. Dice también la letra de la canción, dice, pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. ¿Mm? Y esto es una gran realidad. Es decir, creo que nos encontramos ante un término, obediencia, con todo lo que conlleva, que a bote pronto, en la mayoría de las personas, provoca con menor o mayor intensidad, un rechazo. Uy, la obediencia, ¿m? Como una losa que no quieres, como algo que rechazan. Pero deberíamos también hacer una meditación, una reflexión interna, un mirarnos a nosotros mismos, de que curiosamente solemos ser muy obedientes. No queremos o de alguna forma rechazamos la obediencia como concepto cuando se nos habla de ella, pero después en nuestro día a día las personas suelen ser bastante obedientes. Mm. Y creo que hemos vivido acontecimientos muy duros, crisis muy fuertes en los últimos tiempos,
donde hemos tenido ocasión de comprobar esa obediencia que está ahí, esa obediencia a los dictados que vienen de arriba, esa obediencia a las normas y a los dogmas, esa obediencia incluso a los sistemas de creencias, ¿no? Todo lo que ocurrió con ocasión de la famosa crisis financiera que arrancó en el 2008 y que duró durante tanto tiempo y que tantos desastres ocasionó en vidas personales, ¿no? En destrozar, ¿no? Hábitats económicos, en este caso estamos hablando, no hábitats vitales, pero sí, al final tiene que ver con el propio hábitat vital, el que salte por los aires un puesto de trabajo o una iniciativa empresarial modesta, ¿no? Todo eso afecta evidentemente también al hábito vital. Y ahí las reacciones individuales y las reacciones colectivas fueron bastante sumisas, entre comillas, ¿no? Y muy pronto se aceptó lo que venía de arriba o la interpretación de las cosas que venía de arriba, ¿no? Lo que hemos vivido ya más recientemente con la crisis sanitaria, ¿no? También pone en evidencia un significativo nivel de obediencia, el aceptar determinadas cosas, aunque el sentido común te esté diciendo, pero esto de verdad va a servir para algo, e incluso aceptando que después se nos diga que aquello que se impuso, pues se impuso de una forma que no se atuvo jurídicamente al marco debido o que incluso los efectos no tienen nada que ver con lo que se nos dijeron que iban a ser esos efectos, ¿no? Y la reacción de las personas suelen mantenerse en ese ámbito, en sentido amplio, de la Mm. obediencia. Así que en este puntapié dejo ahí esta reflexión, querido Aurelio. El hecho de que así a bote pronto hay un algo en nuestro interior que cuando se habla de obediencia la echa para atrás, pero después, cuando observamos nuestros comportamientos personales y sociales, reconocer que la obediencia está muy integrada en nosotros hasta el punto, como señala la canción de Harcha, ya no tanto ahora, pero ha sido así y sigue impregnando nuestro comportamiento de que somos obedientes hasta en la cama. Es curioso, ¿no? Porque en esa paradoja, ¿no? Creo que está la clave. Tal vez nos adelantemos, pero como has mencionado el tema de la etimología, y te agradezco que no lo hayas adelantado, me da pie para preguntar, justamente, si vamos a a nuestra raíz latina, ese obedecer arranca en una palabra que se llama obedio. Y hay otra que es griega, upakouo, que da pie también a obedecer, a la palabra obedecer que conocemos ahora. Y curiosamente, ambas hacen referencia a la cualidad de saber escuchar, de prestar atención. Y ahí hay una clave, justamente ante lo que planteabas, ¿no? El rechazo, pero por otro lado, el acatamiento, me sale borreguil, pero bueno, lo vamos a borrar. Un acatamiento. Mm, Escuchar y prestar atención. Tal vez justamente no reconozcamos el hecho de lo que significa obedecer, porque saber escuchar y prestar atención no son precisamente cualidades que en estos tiempos de hoy campen a sus anchas, sin todo lo contrario, ¿no? Y lo dejo. Mm. Y ciertamente es así, no son cualidades que hoy proliferen. Y además, también aquí se da una paradoja, querido Aurelio. Me refiero a lo siguiente. En Occidente, hace algún tiempo, ha entrado con fuerza la denominada meditación. Ujú. Tú y yo mismo hemos compartido ya en alguna ocasión, directa o indirectamente, acerca de la meditación, que de estar en el absoluto ostracismo, hoy se ha convertido en una moda. Cuando uno entra en el ámbito de la meditación y lo que fundamentalmente en el supermercado espiritual no se ha convertido, lo que se encuentra es algo que realmente no tiene nada que ver con la verdadera meditación, no solamente la que enseñan las tradiciones orientales, también la que enseña la mística, por ejemplo, la mística cristiana. No hay coincidencia entre la meditación como tal y lo que, entre comillas, se difunde, se divulga e incluso se vende
la New Age y en el supermercado espiritual. Y cuando analizamos de verdad lo que la meditación conlleva ineludiblemente un proceso. Es decir, voy a meditar es un poco absurdo, porque la meditación es el propio proceso. En el lenguaje del yoga, las fases más superiores se le llama sanyama, ¿no? Que son las fases 6, 7 y 8 del Raja Yoga o del yoga completo. Y la meditación conlleva un proceso. Podremos decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la obediencia? Bueno, tiene que ver con la obediencia porque en ese proceso, antes de llegar a lo que son las fases puras meditativas, que son dharana, dhyana, samadhi en el lenguaje oriental, es decir, concentración, capacidad de concentración, cómo la concentración habla a la contemplación, donde la barrera entre el observado y el observador empieza a diluirse Ujú. y desemboca finalmente en samadhi, la fusión con la realidad, donde ya lo observado y lo observador, la barrera se ha roto y hay una unificación entre el que observa y lo que es observado. Cuando analizamos esto, antes de la concentración está la atención. Forma parte del proceso. Y si no se ha cultivado la atención, es un imposible avanzar en la concentración, porque la concentración es la atención hacia adentro, cuando en nuestro espacio mental hay un único objeto mental. La atención, tienes la atención puesta hacia afuera, pero como tú muy bien has dicho, requiere una capacidad de escucha y una capacidad de mantener la atención. Si eso no se tiene, la concentración es un imposible y a partir de ahí las fases superiores que vienen después, hablamos por hablar de ellas, ¿no? Pero están absolutamente fuera de nuestro alcance. Pues bien, es curioso que se hable tanto de meditación y lo que podríamos decir que es uno de los factores preliminares en el avance del proceso meditativo, que es la atención, haya tanta ausencia de la misma. En todos los ámbitos. También ahí tenemos que mirarnos a nosotros mismos, aparte de que sin juicio, sino como observador, desde un punto de vista puramente disquisitivo, observar lo que pasa afuera. Y lo que nos encontramos es que las personas atienden a lo que está fuera, la atención que prestan a lo que está fuera está siempre basada en sus criterios y opiniones previas, de tal forma que le prestan atención a lo que le interesa y le mantienen la atención en la medida en que coincide con lo que ellos ya piensan. En cuanto que alguien sostiene un criterio que es distinto al tuyo, ya dejas de prestarle atención en lugar de lo que debiéramos, que es prestarle más atención todavía, porque te está enriqueciendo al poner sobre la mesa un punto de vista distinto. Con lo cual, en la génesis etimológica que tú muy bien has reflejado de la obediencia, que está esa capacidad de escucha y que está esa capacidad de atención, efectivamente nos encontramos que en lo que es ese contenido etimológico, la realidad actual lo pone absolutamente en solfa. Aparte de otro tema, que lo abordaremos cuando tú lo veas oportuno, que tiene que ver también con el origen de la propia expresión, del propio término, que sobre todo yéndonos a la antigua Grecia, también se mantuvo en parte en la época romana, en la época del latín, entre comillas, pero ya no tenía esa fuerza que tuvo en la antigua Grecia, que es la obediencia en función de lo que es la autoritas de la persona Ujú. o la potestas de la persona. Esto es Ya. fundamental también para entender, por ejemplo, lo que en la tradición espiritual es el voto de obediencia, que como no entienda la diferencia entre autoritas y potestas, pues se convierte en un auténtico disparate. Pero bueno, eso lo dejo yo ahí y ya cuando tú quieras podemos entrar en esta reflexión. Yo diría que lo empalmemos porque viene a colación, así que adelante. Bien, pues es sencillo además de exponer y no se necesita mucho tiempo. Los términos autoritas y potestas, que tienen su génesis son términos latinos también, pero tienen su génesis en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, se nos hace referencia a que una persona, a la hora de ser obedecida, entre comillas, a la hora de ser atendida, a la hora de ser escuchada, esa persona que tenemos ahí delante puede estar investida de autoritas o de potestas. Investida de autoritas, ¿qué significa? Que tiene una autoridad en sí misma. Es una persona con una sabiduría, es una persona con una acumulación de experiencias
es una persona con un carisma que se percibe en su presencia. Y a partir de ahí, esa persona que tiene ese carisma, que tiene esa autoridad, de manera natural, los que reconocemos en esa persona su autoridad, pues estamos en disposición de escucharlo, de atenderlo y de seguir sus indicaciones, porque consideramos que es un hombre o una mujer sabia. Y como se trata de una persona sabia, pues seguimos sus indicaciones. Puede ser que yo tenga dudas, pero como percibo con claridad que esa persona tiene una autoridad por su sabiduría y por su experiencia, hago mía sus indicaciones, aunque a lo mejor en mis procesos mentales pueda tener dudas al respecto. Esta es la figura de la autoridad, que Ujú. los sabios de la Grecia clásica le daban toda la importancia. De hecho, decían que los cargos públicos, entre comillas, el gobierno, tenía que estar en manos de personas con autoridad. Para diferenciarlo de qué? De la otra figura, que es potestas. Potestas es el cargo, ya está. Te nombran algo o llegas a algún puesto. El llegar a un determinado puesto puede ser en el ámbito político, puede ser en el ámbito militar, puede ser en el ámbito empresarial. El llegar a un determinado puesto, ese cargo, el tener ese cargo, el desempeñar ese cargo, pues te da una potestad, te da una autoridad. Y por obediencia, tú tienes que hacer lo que esa persona dice, independientemente de que percibas de que a lo mejor le falta ese carisma y le falta la autoridad. Creo que además esta colisión la tenemos muy presente en el mundo actual. Un mundo actual donde la autoridad ha sido como olvidada por completo y donde siempre que hablamos de autoridad y siempre que hablamos también de obediencia a la autoridad, estamos hablando de la obediencia a la autoridad del cargo, de la persona que tiene una potestas, ¿no? Y en función de esa potestad, tienes que impone y tiene derecho además a imponer su criterio y a imponer su decisión. Hay una enorme diferencia entre obedecer en el contexto de autoridad que obedecer en el contexto de potestas. El mejor ejemplo de obedecimiento en el contexto de potestas históricamente son los mandos militares. Bueno, pues una persona que tiene un determinado escalafón en el ejército, los que están por debajo de él en jerarquía tienen que obedecerlo, independientemente de que esa persona tenga o no unos valores, tenga o no unos principios, tenga o no un carisma, tenga o no una autoritas en el sentido que venimos comentando. Y en el ámbito espiritual, ¿quién no ha oído hablar del voto de obediencia? El voto de obediencia que suelen tener los monjes, las monjas, los sacerdotes. ¿Quién no ha oído hablar de ese voto de obediencia que normalmente va unido a otros votos, como el de pobreza, como el de castidad? ¿Quién no ha oído hablar del voto de obediencia? Ahora bien, cuando nos vamos a la génesis espiritual del voto de obediencia, por ejemplo, lo encontramos muy bien desarrollado en algunas escenas y en algunos textos que tienen que ver con la orden del temple, con los templarios, la obediencia al maestre, la obediencia al maestro, la obediencia al abad, la obediencia al prior, la obediencia al que está arriba, no se basa en el potestas, se basa en que esa persona tiene autoritas. Y de hecho, en clave espiritual es impensable que alguien llegue a detentar un puesto, potestas, si no es por su autoritas. La autoritas está en función, perdón, la potestas está en función de la autoritas. Y Mm. si no tienes autoritas, no puede ser, por ejemplo, maestre. Para ser maestre, que es un cargo, requieres tener primero una autoridad. Y la obediencia no se hace por razón del cargo, se hace por razón del carisma, se hace con relación al reconocimiento de que esa persona tiene unos valores, tiene una sabiduría, tiene una experiencia y a partir de ahí se realiza ese voto de obediencia. Un templario jamás tenía un voto de obediencia ciega. La espiritualidad no enseña un voto de obediencia ciega. Es un voto de obediencia basado en el carisma y en la autoridad de la persona que lleva la dirección, la persona que toma decisiones, etcétera, etcétera. Pero ciertamente, si por los motivos que sea
esa persona decae en su autoridad o hay algo en su vida que trastorna lo que es su carisma, etcétera, etcétera, independientemente de que pudiera mantener el puesto, ya la obediencia, ya el voto de obediencia decae. Si decae el carisma, si decae la autoridad, el voto de obediencia decae también de la misma manera. Creo que es muy interesante que nos demos cuenta de esta diferencia, porque hoy, desde luego, cuando hablamos de obediencia, hablamos fundamentalmente de obediencia por potestas, ¿no? El obedecer a una persona por el puesto, por la responsabilidad. Y cuando hablamos de puesto, he hecho referencia al ámbito político, al ámbito militar, al ámbito empresarial. Ojo, también en el ámbito familiar. También en el ámbito familiar se impone fundamentalmente una obediencia por razón del puesto que la persona ocupa, el cabeza de familia, pongamos por caso, el hermano mayor, pongamos por caso, Mm. lo que no tiene que ver, evidentemente, con la autoridad, sino que tiene que ver también con potestas. Vaya, vaya. Bien. Y ya que siguiendo un poco el hilo de lo que vas presentando, y los has citado los templarios, la Orden del Temple, yendo un poco más atrás en la Biblia, se dice al opuesto de la obediencia. Un poco al contraponer, sacar ideas sobre esto que estamos hablando, que es obediencia. La rebelión contra los tiranos, se dice en la Biblia, la rebelión contra los tiranos es obediencia a Dios. Yo a esto, cuando lo leo, se me plantean varias cuestiones y más que nada porque si voy al tema de las definiciones, rebelión, rebeldía, según la RAE, es indisciplina, indocilidad, indomabilidad, revolución, levantamiento, sublevación, insurrección. Todo lo cual lleva a que si las cosas salen mal, el castigo está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo podríamos interpretar esto desde el punto de vista bíblico? No sé si tiene una connotación de la cual podamos extraer algo valioso con respecto a todo lo que estamos planteando, lo que estamos hablando. Mm. Pues sí, Aurelio, creo que pone sobre la mesa de este diálogo algo muy, muy potente y muy interesante, porque ciertamente en la traducción actual que tenemos de la Biblia se hace esta llamada. Ante la tiranía, no solamente no hay que obedecer, sino que hay que, de alguna forma, ser rebelde. Cuando nos vamos ahí a lo que es todo el origen de esa expresión, también todo lo que tiene que ver con el concepto inicial de lo que es rebeldía. Hoy cuando hablamos de rebeldía, inmediatamente a nuestra cabeza viene el rechazo, y el rechazo ya no solamente personal, sino colectivo, ¿no? Ante el tirano, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues yo que sé, la Revolución Francesa sería un ejemplo de rebelión contra el tirano de la que dice la Biblia. Lo que ocurre es que en los textos espirituales se nos aclara y uno mismo, por su experiencia consciente y espiritual, puede irlo de algún modo discerniendo, se nos aclara que no se está hablando de ese tipo de rebeldía. Se Ujú. está hablando de una rebeldía más profunda. Ten en cuenta que esa rebeldía está ligada a lo divino, está ligada a lo trascendente. Por tanto, no tiene que ver con un movimiento de masas, tiene que ver con algo más sutil, algo más interior y algo mucho más potente. Podemos acudir a las expresiones utilizadas por Cristo Jesús en el contexto también de la Biblia, pero ya en Ujú. el Nuevo Testamento, y de algunos de sus discípulos en los evangelios, en las cartas que disponemos de ellos, para poder profundizar y poder atinar ciertamente en lo que estamos compartiendo. Porque en el Nuevo Testamento, la frase que tú has mencionado es del Viejo, en el Nuevo Testamento se nos habla con claridad de un mundo, no ya un tirano, no ya una persona, no, un mundo que está regido o estará regido por la iniquidad. Un sistema entero, entero él, no una porción, no un gobierno en concreto, no, no, un entramado socioeconómico, político, institucional
que todo él estará regido y estará impregnado de la iniquidad. Y la iniquidad es la maldad más exacerbada, la maldad más honda y más tremenda. Y se nos advierte que en el ciclo humano en el que estamos se llegará un momento en el que este mundo estará regido y presidido por la iniquidad. Podríamos decir que es la tiranía de las tiranías. En todo lo que rige el mundo es una distopía, como me gusta llamarlo a mí, y esa distopía tiene como fundamento, como asiento, la maldad más exacerbada, que es la iniquidad. Ante esto, la posición que se nos dice a través de la frase que tú nos has comentado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La, entre comillas, rebeldía. Pero se nos aclara muy bien en el Nuevo Testamento en qué consiste la rebeldía. La rebeldía consiste en no caer en la connivencia. Se dice literalmente, una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Con este mundo injusto, malvado, lleno de iniquidad, tenemos que convivir, porque llega a todos sitios, sus tentáculos van a todos lados y además es como una bola de nieve que a lo largo de los siglos ha adquirido tal tamaño que es ineludible, es irreversible, no podemos de algún modo escapar de él, está en todos lados, con lo que hay que convivir. Pero ojo, ahí viene la rebeldía en el sentido espiritual y consciente. Una cosa es convivir con él y otra cosa es caer en la connivencia. No caigas en la connivencia. Y a partir de ahí podemos decir, ¿y cómo no caigo en la convivencia? Pues no haciendo tuyo sus paradigmas, su visión del mundo, sus sistemas de creencias, sus pautas y hábitos de vida. Tú vive de otra manera, tú vive de otra forma, tú vive siguiendo otras pautas, otros principios y otros valores que no son los de la iniquidad, sino todo lo contrario. Son los valores que enseñan precisamente las tradiciones espirituales y en el contexto del Nuevo Testamento todo lo que enseña Cristo Jesús como prácticas de vida ligadas a lo que él llama nacer de nuevo. De hecho, nacer de nuevo sería morir a una forma de vida en la que hacemos nuestro todo lo que el sistema lleno de iniquidad dice que hacemos y así vivimos, obedientes a sus sistemas de creencias y a sus paradigmas y a sus pautas de vida, y rompemos esa obediencia, entre comillas, y no cayendo en la connivencia, nacemos a una práctica de vida distinta. Hay una gran diferencia entre esta percepción de alguna forma de sobreponerse, ¿no? De no hacer mío al tirano. Hay una gran diferencia. Esta percepción espiritual que tiene que ver con un comportamiento interno, tiene que ver con una mirada hacia adentro, tiene que ver con una confianza y un compromiso con uno mismo de una enorme importancia. Eso es muy distinto a lo que inicialmente nuestra mente puede entender al oír la frase de que tenemos como lanzarnos fuera a tirar piedras. Bien, yo creo que la humanidad a lo largo de su historia ha puesto muy claramente de manifiesto que tirarse fuera, lanzarse fuera tirando piedras, finalmente, como decía muy bien Lampedusa en El Gato Pardo, ¿no? Cuando los dos príncipes están ahí preocupados, ¿no? Por la revolución garibaldiana que se le viene encima y uno le dice al otro, no te preocupes, es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Pues bien, el no caer en la connivencia no tiene que ver con ese cambio, entre comillas, tiene que ver con algo mucho más profundo, mucho más interior, que es la transformación. Y solo la autotransformación basada en el autoconocimiento nos da las herramientas como para poder vivir esa resistencia, esa rebeldía al tirano, que ya no es una persona, sino que es el mundo entero, al que se hace mención en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, y a lo que tú has hecho referencia. Claro, curiosamente, siguiendo las palabras de Jesús, él respondió sobre el tema de la obediencia diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama, y el que ama será amado por mi Padre. Em, yo diría, bueno, ¿y por qué obedecemos a los mandamientos? Bueno, aquellos que creen y siguen una línea de fe,
¿Por qué se obedecen a los mandamientos de Dios? ¿Por amor? ¿Por miedo a no ser amado? ¿Por castigo divino? ¿Por, por qué se siguen los mandamientos de Dios? Ciertamente, Aurelio, creo recordar, fíjate, que en algún diálogo nuestro, en algún momento, hemos hablado de los mandamientos, Sí, precisamente. sí, sí, Creo recordar que hemos hablado al respecto. sí. Eh, Cuando acudimos a los denominados mandamientos, eh, la expresión como tal la ligamos fundamentalmente a la famosa tabla de la ley Mm, que Dios le da a Moisés en el monte, ¿no? Después de contemplar la zarza famosa, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta compartir que analizando tradiciones espirituales comparadas, también nos encontramos mandamientos en el hinduismo o en el budismo, pongamos por caso. En el budismo son los paramitas, en su versión de 7 o en su versión de 10. En el hinduismo tiene que ver con llama y niyama. ujú, Llama son las cosas que debemos dejar de hacer, niyamas son las cosas que deberíamos hacer y no hacemos. En fin, que este tipo de mandamientos, entre comillas, lo encontramos en las distintas tradiciones. Y cuando escarbamos en ellos, no tiene nada que ver ni con la culpa, ni con el castigo, ni con el temor a Dios. Diríamos que son consejos de vida que se dan desde una sabiduría. Consejos de vida. Consejos de vida que cuando recapacitamos sobre ellos están pensados para que vivamos con mayor equilibrio y con mayor armonía, para que tengamos una mayor serenidad en nuestra vida, para que tengamos una mayor también capacidad de tomar conciencia de las cosas y a partir de ahí de ir alcanzando un discernimiento que guíe nuestra vida. mm, Porque si en nuestra vida lo que tenemos como base de partida son muchos removimientos emocionales y mentales, pues todo lo demás se tambalea y todo se puede caer como un castillo de naipes, porque cuando estamos en medio de las grandes turbulencias, pues resulta que no tenemos capacidad, como hemos compartido antes, ni de atención ni de concentración, no tenemos capacidad de tomar conciencia, se nos reduce enormemente nuestra capacidad de discernimiento y yo diría que hasta se corre el riesgo de perder el sentido común. mm. De ahí la importancia de que haya como un basamento de sosiego en nuestra vida. Y cuando escarbamos en el Yama Niyama, cuando escarbamos en los paramitas budistas, cuando escarbamos en los mandamientos de la tabla de la ley del Antiguo Testamento de la Biblia, hay en esos mandamientos fundamentalmente, hombre, aparte de poner en evidencia una devoción, vamos a llamarlo así, a lo divino, hay sobre todo consejos de vida que están pensados en que nuestro mundo emocional y mental estén serenos y en equilibrio. Porque hay que tener en cuenta que cuando se nos habla, por ejemplo, del no robar, que en el ámbito del hinduismo es no robar y no codiciar, es que ese robo y esa codicia al primero que está afectando, sacándolo de su sitio, entendiendo sacar de su sitio de un punto de equilibrio y de armonía, es a ti mismo. La persona que codicia bienes materiales, que lo puede llevar incluso al robo, Mm, o al querer robar pero no lo hago porque tengo miedo a que me impongan una pena, pero ahí está, eso está ahí, ese virus está ahí dando vueltas en ti. También la codicia de los bienes inmateriales, que eso se plasma en mm, la envidia. Eso, aparte del efecto que pueda tener en terceros, en primer lugar y en primera instancia te está afectando a ti. Esa codicia es como un virus que tiene dentro y que te intranquiliza y que te desasosiega. Podríamos decir igual con el tema de la mentira. Evidentemente, cuando se dice no mientas, no engañes, cuando practica la veracidad, cuando se nos habla en las tradiciones, en el contexto de los mandamientos de estas cosas, es que tenemos que ser conscientes que cuando mentimos, que cuando en nuestra vida está presente la mentira y el engaño, evidentemente afectamos a terceros. Pero ojo, volvemos a lo mismo. mm, En primera instancia, el primer afectado eres tú, porque mantener los engaños, mantener las mentiras, origina siempre una tensión, origina siempre unos removimientos que están distorsionando tu mundo emocional y tu mundo mental. Cuando se nos habla, por ejemplo, de no matarás, de no dañes, ¿no? Es que el vivir sin dañar, cuando una persona ha plasmado en su vida y puede decir con claridad, vivo al menos sin dañar a otra persona ni a ninguna otra forma de vida, las personas que experimentan, modestamente yo intento hacerlo, que experimentamos esta práctica del no daño, percibimos cómo nos impregna una paz, cómo nos impregna
una calma, cómo nos impregna un sosiego que cuando te sales de ahí no tienes evidentemente. Es decir, cuando hablamos, por tanto, de todo esto, Aurelio, desde el punto de vista de las religiones dogmatizadas, todo se lleva a lo mismo. Todo se lleva a miedo a Dios, que es la forma además de no conocer nunca a Dios, porque se dice muy bien en el Evangelio de Juan, Dios es amor y el que no conoce al amor no conoce a Dios. Pues bien, las religiones dogmatizadas, todo lo contrario, nos llevan a un Dios al que hay que tener temor, un Dios que si somos buenos, entre comillas, nos premia, pero si somos malos, entre comillas, nos castiga. Esto interfiere enormemente en la percepción de la divinidad y de lo sobrenatural, nos aleja, que es el auténtico, el significado etimológico de pecado, alejamiento, nos aleja de la verdad y nos aleja de la divinidad. Y junto con ese temor a Dios, igualmente que mete miedo en la gente, el uso de ese miedo para que las personas acepten por obediencia ciega. También ahí está la manipulación del término fe, que no tiene nada que ver etimológicamente con lo que se usa, por obediencia ciega lo que yo digo, porque si no me obedeces vas a ser castigado porque los mandamientos de Dios caen sobre ti. No, eso es un uso torticero y cuando Jesús habla de esos mandamientos, lo que nos está haciendo referencia, como antes decía, es a la importancia de que muramos a una forma de vida basada en unos sistemas de creencias y en unas pautas de este mundo tan lleno de iniquidad, que rompamos con ello, que nazcamos de nuevo, que muramos en vida y resucitemos en vida a una práctica de vida totalmente distinta, que es la única, además, que nos puede aportar plenitud y que nos puede aportar realización. Bien, salgamos del tema de lo espiritual o religioso, que no es lo mismo, para ir al campo de la filosofía. ¿Y por qué digo esto? En la filosofía, la obediencia se observa como una virtud moral, donde el instrumento para darle cabida se realiza por medio de la razón y de la voluntad. Razón y voluntad. ¿Quién razona? ¿Desde dónde esa voluntad? Virtud moral, obediencia. Hemos hablado antes, Aurelio, de autoritas. Ujú, Cuando yo tengo delante a una persona con autoritas, eso se percibe. Eso no es una tarjeta de visita que tiene que sacar del bolsillo. No, no es necesario que saque nada del bolsillo, ni que en la puerta de su despacho tenga un letrero que dice que es jefe de no sé cuánto. No, nada, nada de eso. Esa persona donde va, por donde se mueve, la autoritas la lleva consigo. Esa sabiduría, esa experiencia, ese carisma al que antes hacíamos mención. ujú, A partir de ahí, yo que me relaciono con la persona que tiene autoritas, hago obediencia de lo que son sus indicaciones. ujú, ¿Por qué hago obediencia? ¿Qué es lo que me está llevando a ser obediente, entre comillas, a seguir sus indicaciones? Lo que tú has dicho, en mí hay una voluntad y en mí hay una razón y un razonamiento. La voluntad es lo que me va a llevar finalmente a hacerlo. No soy negligente, no soy indolente. Vamos a suponer que esta persona está dirigiendo una determinada iniciativa, no la que sea. Bueno, pues yo mi voluntad la pongo al servicio de esa iniciativa, de esa tarea o de lo que sea. Puede ser ujú, algo colectivo o algo que me afecta a mí solo personalmente, pero aplico voluntad y aplico la razón y el razonamiento, esa razón y ese razonamiento que me lleva a darle explicación a lo que estoy haciendo, porque sé que seguro que estoy haciendo lo que se debe, lo que corresponde, porque tengo una plena confianza en esa persona por la autoridad que desprende y que estoy percibiendo. Y mi propio sentido común y mi propia razón me permite, y discernimiento, me permite percibir ese carisma y esa autoridad. Ese plano, por así decir, creo que está bastante claro. Pero sí. tenemos que añadirle otro plano, que es también muy interesante. Tiene que ver con lo que dice la filosofía. Aquí ya no estamos hablando de nada que tenga que ver con lo espiritual. Mm, Me refiero al hecho de que hay situaciones, circunstancias en la vida
en donde, aunque la persona que tenga que tomar la decisión no tenga autoridad, sino que simplemente tenga una potestad, más o menos duradera, más o menos provisional, pero en fin, en el momento concreto, en el sitio adecuado, tiene esa potestad, mi voluntad y mi razón me llevan a hacer y me llevan a comprender que esta persona puede ser que se equivoque. Mejor dicho, puede ser que su nivel de acierto no sea el 100%. Puedo percibir que a lo mejor yo, mi percepción es como más completa. Y esta persona es como si en lugar de llegar al 10 en su decisión, se estuviera quedando en el 7 o en el 6. Y entonces yo con mi razón digo, oye, esta persona tiene una carencia en su análisis, le falta una serie de razonamientos y no está haciendo las cosas exactamente como yo considero que se tenía que hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la filosofía con la voluntad y con la razón? Que mi razón me lleva a entender que es mejor hacer lo que esta persona dice, aunque sea nivel 6 o nivel 7 y no sea nivel 10, porque en el caso de que yo, y además de yo mismo, todos los demás, cada uno hagamos lo que consideramos que tenemos que hacer, esa iniciativa, esa acción, esa decisión no va a llegar al nivel 6 o 7, sino que se va a llevar al nivel 2 o al nivel 3 por la desorganización absoluta, por el lío absoluto que vamos a armar. Y Ujú. eso me lleva a mí. Aquí no estamos hablando de temas espirituales, estamos hablando de eficacia, por decirlo de alguna forma. Que Vale. aunque no sea la decisión más adecuada, es mejor que el que no haya una decisión como unidad de mando. Esto se utiliza mucho en el ejército. Mm. Yo he pasado como la mayoría de los chicos españoles de mi edad, hemos pasado por el ejército y yo recuerdo a un teniente que esto no lo intentaba explicar a su manera, pero es lo que nos venía a decir, oye, que la unidad de mando es necesaria, porque incluso cuando la unidad de mando no es absolutamente la acertada, siempre va a ser más conveniente que el que no haya unidad de mando, porque la desorganización va a llevar que no es que elevemos del 6 al 10, no es que del 6 vamos a caer al 1 y el follón puede ser completo. Esto es muy interesante también. No tiene que ver, insisto, ni con la conciencia ni con la espiritualidad, tiene que ver con la práctica y tiene que ver con las cuestiones de todos los días. Eso también a veces yo lo he podido percibir en otros ámbitos que no son el militar, que es el ámbito de la administración. Yo Mm. en el ámbito de la administración, como funcionario público, he tenido puestos de responsabilidad, he tenido que aplicarlo hacia abajo, es decir, he estado en potestas, por así decir, y también he tenido que estar en relación de subordinación a personas que estaban por encima mía en mi escala de mando. Y yo esto siempre lo he tenido muy en cuenta cuando miraba hacia arriba, es decir, el entendimiento de que esa persona posiblemente no esté llevándonos al nivel de excelencia en su decisión, pero también es verdad que ante la coyuntura, la situación, la circunstancia ante la que tenemos que tomar una iniciativa o abordar una tarea, la unidad de mando es necesaria porque es un principio fundamental de coordinación y a partir de ahí, con mi voluntad y con mi razón, lo pongo en marcha. Creo que son ejemplos de lo que la filosofía tan acertadamente pone de manifiesto, como tú muy bien has expresado, con esa voluntad y con esa razón. Está muy entendido y veo cómo vamos extendiendo un poco el campo de observación acerca de lo que es la obediencia. Y me encontré con que en el acto de obedecer también entra en juego la confianza. Confianza. Y con matices. A ver, esto es un poco, lo voy a dar con un ejemplo que puede causar gracia y creo que lo tiene, ¿no? Em, la confianza es cuando un caballo hace algo porque cree que es una buena idea. La obediencia es cuando un caballo hace algo porque cree que no hacerlo es una mala idea. ¿Se entiende? ¿Se Sí, sí, entiende? se entiende, creo que se entiende muy bien. Quizás repítelo para que las personas que nos siguen A ver, lo digo lo despacio asimilen porque mejor, pero creo que se entiende muy bien. a mí me, digamos, la metáfora de alguna manera es muy explicativa. Lo digo de nuevo. La confianza es cuando un caballo hace algo porque cree que es una buena idea. El caballo confía.
Ahora, el caballo obedece cuando hace algo porque cree que no hacerlo es una mala idea. Confianza y obediencia. Una gran diferencia porque a veces hay algunos de buena fe que por confiar creen obedecer y podría ser una mala idea. Ujú. Fíjate, Aurelio, que volviendo, porque es que es muy explicativo para muchas de las cosas que tienen que ver con la obediencia y también con la confianza, volviendo a autoritas y a potestas. Bien, Cuando hemos dicho de que una persona obedece a otra, sigue sus indicaciones, etcétera, etcétera, porque percibe que en la otra persona hay autoritas, ahí esa autoritas y esa obediencia está impregnada claramente de confianza. Hago lo que el maestre dice claro, porque tiene autoritas y a partir de ahí confío en él, exacto. confío en su sabiduría, confío en su experiencia. Hay una confianza. Podríamos decir que estamos en el primer caballo, ¿no? En el caballo que confía, porque la sabiduría y la experiencia de esa persona me lleva a que mi voluntad y mi razón la pongo a su disposición porque confío en él, en su autoritas, en su sabiduría. El otro ejemplo que hemos puesto después, cuando hacemos referencia a que haya una unidad de mando, a que haya una coordinación, el que más vale que haya una decisión, aunque no sea una decisión aceptada, ¿no? Aunque no sea de nivel de excelencia, pero es que si no, la descoordinación puede hacer, ocasionar males mayores. Diríamos que ahí estamos hablando del segundo caballo. Estamos hablando del caballo que es obediente porque es que las cosas pueden ir a peor, ¿no? En caso de que no practique la obediencia. No hay autoridad por ningún sitio, no hay carisma, no hay nada de eso, pero hay un sentido común, más que una razón profunda, hay un sentido común que me lleva a llevar a cabo la obediencia. Creo que este, estos dos caballos, que creo que es un elemento muy digno de, o sea, que te agradezco que lo hayas puesto en este diálogo porque es muy descriptivo, ¿no? Mm, Creo que explica muy bien, en parte o en gran parte, lo que hemos venido compartiendo hasta estos momentos. ujú. Bien, y creo que la has citado mucho, creo que a dos tipos, a dos niveles. Quiero referirme a niveles de obediencia. Has citado tú a la obediencia ciega, también a la obediencia debida. Hay otras, como la solidaria, la anticipada o también la voluntaria o racional. Estos niveles de obediencia determinan que no toda obediencia es igual. Para entendernos, si bien podríamos acordarnos de todos estos nombres, ¿a qué nos atenemos cuando decimos he obedecido o soy obediente en un contexto determinado? Hay que tener claro esta diferencia, estos niveles, por lo menos a mi modo de ver. ¿Tú qué dirías? Has usado varias expresiones con relación a la obediencia. Es muy bella, a mi modesto entender, la obediencia solidaria. Tiene que ver con participar en determinados proyectos e iniciativas donde tú te brindas a participar en ello. eh, no entras en disquisiciones sobre el nivel de acierto de la decisión, pero por solidaridad te sumas a lo que se está llevando a cabo. Puede ser en momentos, por ejemplo, de grandes desastres, de grandes catástrofes, de grandes tragedias. Hay personas que se movilizan y, claro, al movilizarse se ponen a disposición de ese ponerse a disposición de alguien o de algo, una institución, un determinado mando. ¿Por qué se hace? Por solidaridad. Y ahí la voluntad y la razón están presentes sin ningún tipo de duda, pero podríamos decir que pasan a un segundo nivel porque lo importante es una acción solidaria y yo me presto, no es que sea una obediencia ciega, es una obediencia reflexionada, pero me presto, me pongo a disposición, me pongo a las órdenes, me pongo bajo las instrucciones de lo que me digan, porque percibo que ante lo que hay delante es tan importante la cooperación y la solidaridad que aquí estoy yo para llevarlo a cabo. Es muy bella esa obediencia solidaria, no es ni mucho menos ciega, tiene un fundamento de voluntad y de razón y lo que te lleva es el corazón. Podríamos decir que es el corazón aquí lo que se pone por delante y lo que juega el papel fundamental.
Hay otra obediencia de la que se habla mucho, de la solidaria se habla mucho menos, de esta segunda obediencia que también tú acabas de citar, que es la obediencia de vida. La obediencia de vida, cuando le aplicamos la filosofía, es decir, cuando le aplicamos la voluntad y la razón, es un disparate. ¿Por qué? Porque ahí no hay razón que valga. La obediencia de vida significa justificar un disparate porque me lo ha dicho alguien que tiene potestas sobre mí. Vamos a ver, por muchas potestas que tenga sobre ti, evidentemente esta obediencia de vida no entra en el ámbito del autoritas. Jamás una persona con autoritas, con sabiduría, con experiencia, con carisma, va a decir que se haga algo que esté falto de valores, de principios y que sea incluso contrario, que vulnere, ¿no?, la dignidad humana, etcétera, etcétera. Eso en el ámbito de la autoridad es impensable. Sin embargo, en el ámbito de potestad se da. ¿Y quién no ha visto alguna película, alguna serie, ¿no?, en donde aparece precisamente ese estamento militar que alega que practicó la obediencia debida porque le dijeron, yo qué sé, que disparara a inocentes Mm. y él lo hizo porque, claro, no tengo otro remedio a que obedecer al mando. No, la obediencia debida es cuando falta precisamente esa razón tan importante según la filosofía. Y desde un punto de vista consciencial, la obediencia debida es un disparate. Es decir, tú por razones de obediencia al mando, lo hemos dicho antes, coordinación, unidad de mando, potestas, sí, pero todo tiene un límite, entre comillas, y ese es el límite de los principios, de los valores y del sentido común, con lo que, aunque el otro te lo diga, tú en tu interior tienes que decir no, aceptando y afrontando las consecuencias que eso pueda tener. Esa obediencia debida, diríamos que es la degeneración absoluta de la obediencia derivada de la potestas, que te llevan a hacer cosas que van contra los principios naturales y los principios concienciales. Y ahí hay que decir no con toda rotundidad y no vale escudarse en eso, aunque jurídicamente los juicios de Nuremberg, por ejemplo, son muy explicativos sobre todo esto, aunque jurídicamente se pueda argumentar y se pueda explicitar con relación a esto, ¿no? Creo que son formas de obediencia, tipos de obediencia, que el ponerlas como tú has hecho en un listado nos lleva o nos ayuda a ahondar más sobre lo que realmente tiene significación. Porque finalmente todo gira en torno a una razón, cuando entendiendo por razón, no una razón materialista, sino entendiendo por razón lo que se habla en el ámbito de la conciencia como discernimiento. Hay que tener discernimiento. Discernimiento para percibir cuando hay autoritas por parte de alguien. Discernimiento como para percibir que hay potestas, aunque no haya ninguna autoridad. Y dentro del ámbito de la potestas, discernimiento para percibir en esa obediencia por coordinación, para llevar a cabo tareas, donde hay un límite, porque hay un límite. La obediencia de potestas tiene un límite y ese límite te viene precisamente de razones filosóficas y espirituales que tiene que ver con los principios, los valores, la dignidad de las personas y la dignidad de todos los seres vivos. Bien, y para ir terminando, me voy a arriesgar a subir, digamos, a perforar esos límites y a ubicarme en el campo del autoconocimiento, que es lo que personalmente a mí me agrada y creo que es el motor de una vida. Em, Quiero decir, y ojalá se me entienda bien, en este campo del autoconocimiento, por medio de esta herramienta del autoconocimiento, la obediencia como tal, como concepto, creo, desaparece. Se licúa en el ser. No hay conciencia de orden ni acatamiento. ¿Por qué? Porque en el amor todo se funde. No hay jerarquía. En el camino, más que libre pensadores, hay libre sentidores. Se experimenta lo que es en unidad. No hay pensamiento porque no hay yo mente. En una nueva humanidad,
creo, pienso, no tiene cabida la obediencia. La conciencia no la supone siquiera, porque no hay conocimiento, sino un renovado conocer libremente en la expresión de lo que somos realmente, nuestro ser. Y quería llegar aquí más que nada porque en estos tiempos tan revueltos, donde nos acostamos pensando que no hemos sido obedientes y en la cama lo somos, contigo, Emilio, quería reflexionar en voz alta sobre la obediencia para tener claro en dónde estamos y a dónde podemos ir. Y lo he dicho, en una nueva humanidad. Ojalá, ojalá esto trascienda cualquier límite. Yo por mi parte lo dejo aquí. Muy bien, pues al hilo de lo que acabas de compartir, que es muy profundo y muy hermoso, Aurelio, muchísimas gracias. Profundo y hermoso, las dos cosas. Eh, Al hilo de ello, algunas reflexiones complementarias con tu telón de fondo, con el telón de fondo que acabas de escribir tan honda y bellamente. Por una parte, ciertamente debemos tener siempre presente la existencia de un nuevo ciclo humano, una nueva humanidad. Esto no es una quimera, es una realidad. En el cosmos, en la vida, en todos los planos, el movimiento es continuo y se expresa en ciclos. Y se nos ha explicado con claridad a través de los grandes maestros que este ciclo humano en el que estamos, aunque a veces pueda parecer increíble, terminará. Y cuando este ciclo humano finalice, no va a finalizar la vida, ni se va a acabar la tierra, ni nada que se le parezca, sino que al finalizar este ciclo humano empezará un nuevo ciclo humano. Cristo Jesús hablaba del final de esta generación y del surgimiento de una nueva humanidad en una tierra restaurada. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante también, Aurelio, y es algo que no se suele hacer a la hora de nuestra vida aquí, el, como tú has hecho, reflexionar cómo será la vida en esa nueva humanidad. Nos dice, creo que es Pablo en la carta a los romanos, pero me puedo equivocar. Esa nueva humanidad va a ser tan diferente Mm, que no puedes ni siquiera esbozar mm, cómo se va a vivir en ella. mm. Pero no obstante, el propio Pablo y el Nuevo Testamento cristiano nos da, y también en el Antiguo Testamento, en libros como los Salmos o como Isaías, nos dan pistas de cómo se configurará esa nueva humanidad. Y por las pistas, yo en un momento concreto, en el libro que escribí con Lola sobre Jesús de Nazaret, en el tramo final, hacemos un compendio, ¿no?, de lo que nos dicen estos textos sobre lo que será esa nueva humanidad. Ahí sí podemos hacer un vislumbre y ese vislumbre casa absolutamente con lo que tú señalas. Ahí efectivamente la obediencia no tiene sitio porque la forma de vida será tan coherente con lo que somos que, entre otras muchas cosas, no tendrá sitio la obediencia. Tampoco lo tendrá la economía, tampoco lo tendrá la política y no habrá sitio para la obediencia. Y eso me lleva, y ya es lo último que comparto, a lo siguiente. Nos enseñan la filosofía, las escuelas filosóficas trascendentes, también las tradiciones espirituales, que todo lo que existe ha surgido y que al surgir tiene un mismo impulso. Eso es lo que en el ámbito oriental se le da el término de Tao, el principio primordial que todo lo impulsa. Tiene que ver con lo que Agustín de Hipona llamó en clave cristiana el orden del amor, el ordo amoris, ¿no? Y hay algo que todo lo impulsa. Eso significa, Aurelio, como tú bien sabes, que la vida tiene un sentido. La vida tiene un sentido. La vida entera, en lo grande y en lo pequeño. El cosmos en toda su dimensión y aplicado a nosotros la vida de cada uno, la vida tiene un sentido. A partir de ahí, en la medida en que nos vamos conociendo a nosotros mismos, en la medida en que vamos reconociendo nuestro verdadero ser, que no es lo perecedero, sino lo imperecedero, vamos siendo llamados, invitados, convocados, y va surgiendo de nosotros mismos el vivir al servicio
de ese sentido de la vida. Y claro, cuando hablamos de vivir al servicio del sentido de la vida, porque eso es vivir alineados, en armonía con el sentido de la vida, ponernos al servicio de la vida, ahí puede parecer que estamos hablando de obediencia, Mm, pero no estamos hablando de obediencia, estamos hablando de conciencia y de coherencia, por algo que en esta sociedad, siendo muy simple el concepto y el argumento, cuesta trabajo que se entienda. Cuando una persona se pone a contramano de la vida, es la persona que dice, aquí lo importante soy yo, yo y yo y yo. En clave anglosajona, el famoso me, myself and I. Yo y yo. Y como mucho, los míos, ¿eh? Mis seres queridos, mis amigos, me, myself and I, yo y yo, y los míos. Y a partir de ahí, mira, todo lo demás está supeditado, ¿no? A los intereses, a las necesidades de ese núcleo egoico y egocéntrico al que me acabo de referir. Bien, eso es la plasmación un tanto cómica, pero absolutamente real, de el ponerse a contramano del sentido de la vida y no estar al servicio de la vida, sino al teórico servicio de ti mismo, de ti mismo. Y a partir de ahí tú rechazas el ponerte a servicio de, porque aquí lo importante es estar al servicio de ti mismo. Claro, cuando escarbamos en esto, y soy breve, ¿qué nos encontramos? Que el servicio a ti mismo es una falacia, porque te estás poniendo al servicio de algo que es absolutamente efímero y pasajero, que tiene fecha de caducidad. Es como si yo toda mi vida la baso en ponerme al servicio de este tal Emilio. Bueno, es que este tal Emilio no es eterno, ¿sabes? Este tal Emilio tiene un tiempo limitado en su expresión como experiencia y las mortajas no tienen bolsillos, con lo cual no te vas a llevar nada de lo que tiene que ver desde lo imperecedero, no te vas a llevar nada de lo que deviene de este ponerte al servicio de ti mismo, con lo cual el servicio a ti mismo es una falacia. Mientras que cuando hablamos del servicio a la vida, es la forma más completa, más plena de ponernos al servicio de nosotros mismos. Porque ponerte al servicio de la vida es ponerte al servicio de lo que tú eres. Porque ¿qué es lo que somos? Esa misma vida. No, la vida no es algo que en mí esté de una forma y en el universo esté de otra. La vida es una, con lo cual cuando comprendemos que la vida es una, el estar al servicio de la vida es la forma más plena de estar al servicio de uno mismo, pero no del uno mismo pasajero y efímero, sino del uno mismo imperecedero, la dimensión álmica, espiritual, como lo queramos llamar, que cada uno tiene. Y ese servicio a la vida no es obediencia, es coherencia y es conciencia. En una sociedad donde lo trascendente se ha expulsado, desterrado, donde todo está en clave muy materialista y muy superficial, esto cuesta increíblemente trabajo de entender, pero es tan evidente que la vida que se expresa en este tal Aurelio es la misma vida que se expresa en este tal Emilio, que mm. la vida que se expresa en todas las formas de vida del universo es la misma vida y que lo mínimo que teníamos que se nos puede pedir a cada uno es que nuestra vida sea coherente, es decir, esté en armonía, esté alineada con el sentido de la vida, que es esa vida que se expresa en todo y en cada uno de nosotros. Es tan obvio, es tan evidente. Eso lleva, cuando lo plasmamos, precisamente a esas pautas de vida que antes decíamos, a una práctica de vida coherente con lo que somos, no con lo perecedero, sino con lo que realmente somos, con ese nacer de nuevo que hemos compartido también a lo largo de este encuentro. Todo cambia por completo. Cuando te das cuenta que esto es una bombilla, que la bombilla tiene fecha de caducidad, pero que la electricidad que luce a través de ella, eso no tiene fecha de caducidad, eso es inmortal. Y que la electricidad que a través de esta bombilla está iluminando es la misma que está iluminando a través de la bombilla Aurelio, la misma que está iluminando a través de toda esa bóveda celeste que estamos viendo de estrellas, es la misma vida y a partir de ahí la actitud de sentido común, voluntad y razón que nos dice la filosofía es ponerte al servicio de la vida. Y nada tiene que ver con la obediencia. Dicho está, y la verdad que fue un placer, como siempre, hablar contigo, Emilio. Hoy el tema, la obediencia, y espero que los amigos hayan disfrutado igual que nosotros. Yo por mi parte, ya te digo,
hasta aquí llegó y seguramente seguiremos pensando porque el año que viene hay fecha para tu regreso a Valencia y lo daremos oportunamente, pero abril es el mes clave. Emilio, muchas gracias como siempre y gracias por tu generosidad, tu tiempo, tus palabras y ojalá esto sirva como un granito más para aportar en el camino hacia una nueva humanidad. Ojalá. Pues muchas gracias a ti, Aurelio, muchísimas gracias de corazón y gracias especialmente también por traer a las redes sociales, en este caso a tu canal, pero a partir de tu canal a donde llegue, temas que son distintos de los que se usan con más frecuencia en estas redes sociales, pero que sin embargo son muy necesarios porque estamos en el momento de vivir cada vez con más fundamento y los temas que tú tratas y abordas y propones tienen precisamente como razón de ser ese fundamento. Así que muchas gracias a ti y por supuesto a todas las personas que siguen tu canal. Muchas gracias. Y a los amigos que nos están acompañando, también el agradecimiento de costumbre y la promesa de un próximo encuentro aquí en las entrevistas de tú mismo. Hasta entonces, gracias.